Buenas tardes de nuevo, Dios le bendiga a todos. Nosotros, los cristianos, tenemos que ser como los gallos. ¿Cómo son los gallos? Que donde quiera que se topan con otro, andan preparados para pelear. Anoche me llamaron, como el pastor estaba quebrantado, para venir de emergente. Y como siempre, tenemos que estar preparados, porque la vida del cristiano, les digo, debe ser semejante a los gallos. Cuando ellos se topan con otro gallo, es a pelear, y no a averiguar, ¿no? Entonces, si a usted le dan una oportunidad, agarre lo que usted tenga, que Dios le dará el resto. Pero venir siempre en el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie y a mí me gustan mucho las profecías. Me encantan. ¿Por qué? Porque hay una promesa ahí grandísima, que hay bendiciones para el que lee y lleva a cabo esto, hermano. Hay que leer las profecías. Algunos le tienen miedo porque como a veces habla de bestias y monstruos y cosas. Pero hay uno que no se inmuta con eso de bestia, que es Darío, mi yerno. No se inmuta con eso. Le gustan las profecías. Así que, hermanos amados, vamos a leer el capítulo 24. El capítulo 24 de Mateo. San Mateo 24. Verso 42 al 44. 3 versículos vamos a leer. Digan un amén cuando tengan listo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre nuestro, te doy las infinitas gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de hacer algo en tu obra. Tú nos das la oportunidad de que podamos llevar a cabo lo que tú quieres que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que guíe mis palabras, que sean producto, Señor, del Espíritu Santo tuyo, que venga a mí y a través de mí sea que hable a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo me pongo en sus manos y te pido, Señor, que usted pase un carbón encendido en mis labios, impuros, para que los purifique, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo con acción de gracias. Amén. Pueden sentarse, por favor. El profeta Daniel habló del tiempo del fin. El apóstol Pedro también dijo, en los últimos días vendrán burladores, como estamos viviendo. Hay personas que usted le predica la palabra de Dios y ellos se burlan. Pablo dijo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los discípulos de Cristo les preguntaron acerca del fin del siglo, aquí en este mismo capítulo y en el verso 3. Y, hermanos amados, las señales que Cristo le dio a los discípulos
fue un detalle hasta el versículo 36 de Mateo, donde le dijo que el día y la hora nadie lo sabría, porque solo su Padre que está en los cielos lo sabía. De manera que cuando alguien por ahí, en cualquier iglesia, algún profeta de eso, entre comillas, se pone a decir que Cristo viene tal día, que viene tal hora, que no le crea. Pues es mentira. Porque ni el mismo Jesús, como hijo, no lo sabía. Él no iba a hablar mentira, que solo su Padre lo sabía. De manera que usted y yo tenemos que estar pendientes de esas cosas que están pasando, porque Él nos dejó las señales. Nosotros no sabemos el día, ni la hora, ni la semana, ni el año, pero señales sí nos dejó, y las vamos a ver. Los apóstoles originales pensaron que Cristo se regresaría en el tiempo de sus vidas. Hasta el mismo Pablo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque él decía que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarían primero, irían donde Él. Y nosotros, los que quedamos, Él decía nosotros, es decir que ellos pensaban que la venida de Cristo estaba bien cerca. Y de eso hacen varios añitos, hermano. Pero creo que está más cerca ahora. No como muchos dicen, esos burladores que dice Pedro, que cuando uno dice, pero desde los tiempos antiguos escucho yo eso, que Cristo viene y Cristo viene. Claro que sí. Claro, yo lo escuché desde que era un niño y mire que ha llovido mucho. Pero ahora está más cerca mi redención y la suya. De manera que nosotros tenemos que aferrarnos a esas palabras. Pero ya en la segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo se había dado cuenta que Cristo no venía en esos días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya le había hablado. Entonces, él les escribió en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y verso del 1 al 3, le escribió y le dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, amados, ¿creen ustedes que estamos viviendo tiempos de apostasía? Pues sí que lo estamos viviendo. Y en gran manera. Porque hay muchos hombres que están apostatando de la fe y mujeres, predicando un evangelio distinto al que Cristo predicó. Y usted y yo tenemos que estar bien cimentados en la palabra para no dejarnos engañar. Por eso, cada jueves, la iglesia Camino de Santidad, nuestro hermano pastor, un servidor y el grupo de líderes, vivimos dando doctrinas, pero doctrinas claras y precisas, no doctrinas amañadas para poder sacarle dinero a la gente. Esta iglesia no camina así. Esta iglesia camina es con santidad, como su nombre lo dice, camino de santidad. De manera que usted tiene que estar bien cimentado en la palabra para usted no dejarse engañar. Porque hay muchos lobos rapaces que andan ahí buscando a quien engañar. Estamos en los últimos días. Jesucristo lo dijo. 40 días después de su resurrección, dos ángeles le dijeron a sus discípulos mientras él estaba ascendiendo al cielo, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo.
en Hechos capítulo 1 y verso 11. De manera que usted y yo tenemos que estar preparados porque la segunda venida de Cristo viene. Créalo usted o yo no lo crea, pero va a venir. Y va a venir como ladrón en la noche, como dijo, como dice en su palabra. Por eso, nadie lo va a estar esperando, pero Él va a venir. Y usted y yo debemos estar durmiendo, dejemos de estar durmiendo, como dijo nuestro hermano pastor. ¿Por qué? Porque son días peligrosos. Todavía, hermanos amados, nosotros no hemos visto nada de las cosas que van a pasar. Pero lo que están sucediendo ahora, estamos viviendo tiempos de ay, ¿te fijaste lo que pasó? ¿Te fijaste lo que pasó allá, aquí, allá? El terremoto, ¿cuántas personas murieron? Yo tengo un compendio de terremotos. No lo quise traer porque el tiempo no daba. ¿De cuántas personas han muerto? ¿Cuántos millones de personas han muerto por terremotos? Y en estos últimos tiempos, los terremotos, los tsunamis, las invasiones de agua, eso se va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios están ahí por la humanidad que le ha dado la espalda a Dios. La idea del fin del mundo ha sido un tema de especulación, hermano, y discusión general. Mucha gente ha discutido, muchos dicen no, que Jesucristo, los testigos de Jehová decían que Jesucristo venía en el 14. Fallaron, porque que no hay fecha de su venida. Él vendrá como ladrón en la noche. Y dice que se presentará como el relámpago que sale en el oriente y se ve en el occidente. Así es que usted y yo tenemos la palabra precisa, la palabra profética más segura, que es la Biblia. La palabra de Dios. ¿Va Dios a mentirle a su pueblo? Jamás, nunca. Entonces, por eso pocos comprenden este asunto de la segunda venida de Cristo, pero los acontecimientos que están sucediendo, hermanos, se están dando delante de los ojos de la iglesia en este tiempo, y la iglesia durmiendo. La palabra de Dios dice en Efesios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Porque la iglesia está durmiendo, hermano. Porque el enemigo es muy astuto. Y él le hace pensar que la venida de Cristo está muy lejos. No, tú puedes seguir tu vida de rutina, que Jesucristo viene aquí a quizás 100 años, 1000 años. Pero por los acontecimientos que estamos viendo, la venida de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Así que hay que lavar su ropita, emblanquecerla, para podernos ir con Él. Entonces, significa esto que no podemos saber el tiempo general de la segunda venida. Sí, porque hay señas. Algunos creemos eso y otros no. Porque como le digo, dentro de la iglesia hay muchas personas que están durmiendo. No estudian la palabra de Dios. No escuchan la noticia y la comparan con lo que la Biblia ha establecido que va a suceder. Y por eso las iglesias están muertas, la mayoría. ¿Por qué tantos son incapaces de reconocer la llegada de los últimos tiempos? ¿Por qué? Porque no se fajan a dar rodillas, no se fajan a estudiar la palabra de Dios. El Apocalipsis, no, eso, yo entiendo eso. Eso, ¿quién va a entender eso? Eso no puede entender nadie, porque tiene muchas cosas que uno no entiende. Pues sí, claro que lo entiende. Hasta una persona, mi mamá aprendió a leer con la Biblia. Déjeme decirle esto. Porque ella quería ir a la escuela y el abuelo mío, ese soquete,
le decía, Dios perdóname, le decía, no, usted no va a estudiar, las mujeres son de la cocina. En ese tiempo, ya usted sabe, la pobrecita por estudiar y se quedó, pero Dios en su infinita misericordia le enseñó la palabra de Dios, lo cual me llena de gozo porque por medio a su sabiduría estoy yo aquí en este día, hablándole de su palabra. Aleluya. Entonces, usted y yo, cuando Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero hay señales. En Mateo 24, 50 y 51, dice el Señor, vendrá el Señor de aquel cielo un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Es claro que casi nadie está esperando la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque no nos adentramos a leer en la Biblia, a estudiar en la Biblia. Por eso nosotros estamos dando enseñanzas sistemáticas cada jueves. Damos un día con toda la iglesia entera junta, cuando hay un estudio especial. Y cuando hay estudios de cada semana, o sea, los estudios básicos, se están dando separados los hombres y las mujeres y los niños y todo. Pero estamos enseñando al pueblo de Dios para que se defienda, para que no sea engañado. Entonces, Él vendrá cuando la mayoría no lo esté esperando en absoluto. Y eso va a causar una gran conmoción, hermanos. Porque no va el mundo. Esa es la noticia más grande, más tremenda que va a existir en ese tiempo. La segunda venida de Jesucristo. De manera que usted y yo tenemos que darle énfasis a esto cuando hablamos. Muchos predicadores, porque no les conviene abrir los ojos a la congregación, no le hablan del Apocalipsis. No, eso es muy enredado. Ustedes no van a entender eso. Pero nananina, claro que lo van a entender. El Espíritu Santo de Dios que mora en usted y mora en mí, Él le va a abrir los sentidos para entender la palabra. Así es. En los versículos 32 y 33, Cristo habló una parábola. Dios, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cristo declara que podemos saber el tiempo de su segunda venida aquí. ¿Quién es la higuera simbólica de Jesucristo? Es Israel. Entonces, cuando usted ve lo que sucede en Israel, oiga, póngase a la cabeza bien calientita y busque, porque algo está pasando y algo va a pasar. Porque el reloj profético de Dios se mueve con Israel. De acuerdo como Israel vaya, así va la profecía. Israel en el 14 de mayo de 1948, en un solo día fue hecho nación. Y eso fue profetizado por Isaías en el capítulo 66 y verso 8. Ahí mismito, hermano, búsquelo para que usted vea. Entonces, cuando eso sucedió, es esto que se está cumpliendo. De la higuera aprender la parábola, que cuando ya sus ramas están tiernas, saber que el verano está cerca. Así nosotros tenemos que estar preparados, porque Israel ya es una nación. Y en la guerra del 67, la guerra de los 6 días, conquistó a Jerusalén. Es la capital de Israel. Y las Naciones Unidas y todo quieren quitarle. Pero lo que Dios da, nadie se lo va a quitar. Así que lo que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí, no hay diablo que se lo quite. Y cuidado, los Estados Unidos
hacen fuerza y muchos países para que Israel le ceda de su territorio, de la tierra que Dios le dio, de la tierra que Dios le prometió a Abraham, e Isaac y Jacob, la cual se la dio a su pueblo Israel. Por eso tenemos que leer y aprender. La iglesia de Dios es algo celestial, algo espiritual. Israel es el pueblo material de Dios. Y son dos cosas que se mueven distintas. Pero él de los dos pueblos hizo uno. ¿Te oye? Pero para nosotros las bendiciones son espirituales. ¿Qué pasa eso? Nosotros podemos ser bendecidos. Y hemos sido bendecidos. Al estar aquí solamente somos bendecidos. Porque cuando comía usted en su casa jamoncito y cosas todos los días. Y óigame, y todo lo que usted se le antoja, hasta carro. Yo allá tenía unos carritos viejos, pero oiga, era no de segunda ni de tercera, sino de quinta o octava. Pero aquí lo he podido conseguir hasta de segunda. Entonces, Dios a nosotros nos ha traído aquí y nos ha bendecido. Pase lista como usted era. Y cuando usted llegó aquí, lo que usted era, y las bendiciones que Dios le ha dado. Hay muchos aquí que han recibido el milagro de Dios, de las bendiciones, y yo soy uno de ellos. Pues solamente yo con 83 años tener la fortaleza que yo tengo. Con eso tengo. Puedo brincar y saltar. Por la mañana nada más, que cuando me levanto medio. Pero levanto y de una vez me enderezo. Y después que me enderezo, oiga, me brinco y salto. La gracia de Dios. Y hasta hermoso me veo, me dice mi esposa. Porque que ella me ve con los ojos de piedad. Aleluya, hermano. Nosotros no podemos conformarnos con nada menos, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que usted y yo vamos a ser bendecidos. Y somos bendecidos. No es una promesa que viene, es que desde aquí somos bendecidos. Hasta llegar allá. Allá vamos a tener la gran bendición que vamos a estar cara a cara con el Padre, el Hijo. Aleluya. Esto es grande, hermano. Entonces, las promesas que Dios nos ha dado son promesas que se van a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para variar. Él no cambia. Lo que Él nos ha dicho en su santa palabra, Él lo va a hacer. Lo que sucede es que nosotros tenemos la mala costumbre de poner a Dios a trabajar como si fuera un microwave. La cosa rápida, segundo caliente y ya. No, Dios no es así. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El hermano lo ha dicho. Ha separado el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. De manera que Él trabaja en su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a tener paciencia. ¿Cuántos días duró la bendición para llegarle a Daniel, al profeta Daniel? 21 días. Y tuvo que venir el ángel y a fajarse ahí con ese diablo ahí. Un demonio, oígame, porque es que en toda parte del mundo hay jerarquías demoníacas. ¿Usted cree que cuando la Biblia dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 10 en adelante, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades? Usted y yo podemos derrotar esas potestades y esos principados. Pero ¿sabe cómo? Poniendo la armadura de Cristo.
Y eso Él nos manda. A eso Él nos manda. A que usted y yo hagamos eso. Entonces no se conforme con menos. No se conforme. Los saduceos confrontaron a Cristo deseando una señal de Él. Y Él lo llamó hipócrita. Diciendo, ¿sabéis distinguir cuando va a llover? Que está nublado, y cuando no va a llover, que lindo el día. Entonces las señales de los tiempos no la entienden. Usted y yo tenemos que aprender a ver las señales de los tiempos. Porque estamos en los últimos días. Y si usted y yo no lo vemos, nos vamos a quedar, como dice en mi país, asando batata. Así que prepárese, varón. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Esto es algo tremendo. Él sabía que la pregunta de ellos era para que él le hiciera una señal, pero él no lo iba a complacer, como quería Satanás que lo complaciera, ¿eh? Porque Jesús, ¿quién va a engañar a Jesús? Nadie. Entonces, Cristo le dijo a sus discípulos en Lucas 21:23, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Fíjese, Dios le asignó al hombre 6,000 años. Le alquiló la tierra. Ustedes van a vivir ahí. Se la dio a vivir. Sin pagar nada del hombre. Fui 6,000 años. En el 2000 se cumplieron. Y estos 17 años que llevamos son overtime. Esto nos va a estar dando Dios, ¿sabe a quién? A su iglesia, para que su iglesia se purifique, para que su iglesia no se quede aquí. Porque vivimos en la iglesia, pero nuestra mente está fuera en los problemas. Nos envolvemos en todas las cosas materiales y queremos más y más y más. Y que, oye, pero tú viste la casa del hermano. Oye, qué linda, qué rica. No, yo voy a tener uno igual que ese. Y ese carro de último año ahí. Bendito sea Dios que te dio todo eso. Bendice al hermano, que Dios tiene lo tuyo. Pero a veces somos envidiosos y queremos lo que otro tiene. Lo deseamos. Y ese es el peligro más grande. Por eso el diablo nos tiene tanto envuelto, a que no nos deja ver claramente. Oiga, en los últimos 200 años, las cosas que se han visto, usted no se imagina las que eran antes y cómo estamos viviendo ahora y cómo se vivía antes. Entonces, el mundo ha cambiado dramáticamente y va a seguir cambiando para mal. Eso que dicen por ahí, el evangelio de la prosperidad, que dicen que hoy las bendiciones vienen y viene un avivamiento mundial. Mentira del diablo. Ningún avivamiento. Vienen cosas peores para este mundo. Vienen cosas peores. Tenemos que estar preparados. Veamos el mundo alrededor nuestro, lo que está sucediendo. Mire, antes de ayer vi yo un padre, porque la madre lo dejó, le tiró la camioneta arriba a la madre y a los hijos. Y los mató. ¿Y cuántas cosas ve uno? Esos terroristas. Todo eso está aquí en la Biblia, hermano. Las cosas que van a suceder. El mundo era un lugar mucho más estable. Hasta la primera parte del siglo XIV. Pero la revolución industrial y la ciencia que se ha ido aumentando, porque fíjese una cosa, cuando Daniel dio su profecía, 700 años por allá antes de Cristo nacer, ¿qué sucedió? En el capítulo 2 y verso 4, el Señor le dijo, cierra esto, porque esto no es para este tiempo, esto es para el tiempo del fin, esta profecía. Entonces, si vamos aquí al Apocalipsis,
al 22:10, Juan, el Señor le dijo a Juan, deja abierto el libro, no lo cierre, porque el tiempo del fin está cerca. De manera que usted y yo, hermano, tenemos que leer y darnos cuenta, porque es que no vamos a darnos cuenta de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque nos embullamos, que hay un party por ahí, que la fiesta latina, que esto y el otro. Cosas que siempre, para distraernos. El diablo muy astuto, hermano. Fíjese, la civilización ha ido a la era nuclear, a la era espacial, a la era de la información. Usted recibe una información, lo que ha pasado en Asia, lo que ha pasado en China, en segundos. Y en el capítulo 4 de Daniel nos dice eso, que la ciencia se aumentaría y que el hombre iría de aquí para allá y de allá para acá. ¿Cuántos de nosotros somos de aquí? Ninguno. Venimos de todas partes del globo terráqueo. Porque esto tiene que cumplir si se está cumpliendo. Pero somos miopes. No queremos ver. Entonces el diablo toma ventaja sobre nosotros. La llegada de invención al ritmo más rápido en la historia está cambiando la vida, la suya y la mía. Yo me quedo admirado, yo me he quedado allá. Debo llamar a Jennifer y a Darío para que me arregle la computadora, me haga algo para yo aprender, porque no sé lo que ellos saben. Porque los tiempos, la sabiduría ha seguido adelante del tiempo. Entonces, los viajes en jet, ¿como cuánto tienen? Como 100 años, como un siglo o algo más. Porque antes se caminaba, era en caballito. Y yo me recuerdo, yo vi una película, Poststar, algo por ahí, donde en un caballo era que iba a llevar las cartas. Y tenían que esperar en la puerta. Pero ahora no. Ahora, mi esposo y yo hablamos con el nieto cada rato ahí, mandando ahí un texto ahí. Ay Dios. Fíjese, al principio de los años 70, Alvin Toffler escribió un libro titulado Future Shock. No sé si lo dije bien, que quiere decir conmoción futura. Este libro describía cierto aturdimiento psicológico dentro de la humanidad. Lo produjo, ¿sabe por qué? Porque estaba anunciando cosas que iban a llegar y llegaron. Este hombre tenía un conocimiento bíblico tremendo. Porque para usted hablar de cosas futuras, tiene que meterse. Yo estoy hablando de esto porque yo me metí. Anoche pregunté a la esposa mía hasta qué hora duré yo, buscando. Porque para nosotros dar, tenemos que tener. Porque si no tenemos, no podemos dar. Y la vida del creyente es recibir conocimiento para dar, no para guardárselo. El Señor te da la salvación, pero para que tú le prediques a otros, no para que te quedes callado. Pero somos muchos que vivimos como servicio secreto ahí, no como policía secreto. No podemos así, ¿no? Donde quiera que usted llegue. Fíjese, un día cuando trabajaba en Old Dominion, yo trabajé hasta el 2004. Cuando trabajaba allá, me llaman un día a la oficina, o mejor dicho, yo entré a llevar unos manifiestos. Y ahí están con una revista pornográfica, Playboy. Y me dice, mire.
¿Para qué tú me enseñas esa basura? Y tú quieres que te enseñe algo. Mira, un folleto de la palabra de Dios. Pero eso es basura. Eso, mi mamá me decía que era ¿qué? Algarroba. Eso es algarroba. Ustedes son enfermos. Porque el hombre y la mujer que necesitan esas cosas para ellos excitarse son enfermos. Mente sana, cuerpo sano. Y no mire aquí, porque está todavía bien. Pero es así, hermano. Es así. Entonces, hermano, las profecías del tiempo del fin. Pablo comprendió que él no vivía en la era que Cristo regresaría. Sin embargo, Dios lo usó para registrar qué condiciones habían para los últimos tiempos. Y entonces, él escribió en 2 Timoteo, capítulo 3 y verso 1 a 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y oiga qué más, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice por último? A estos evita. Esos son plagas para la iglesia. Porque no se crea que dentro de la iglesia, él está hablando a los cristianos, ojo pelado, porque que andan engañadores, muchos engañadores. Cuando ven iglesias llenas, megas iglesias, con miles y miles de personas, dicen, oh, ahí está Dios. Ahí. Ven para acá para que tú veas dónde está Dios. Y yo te voy a enseñar. Y te vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque lo que atrae más al mundo es un mensaje suave, bonito. Si yo estuviera hablando aquí de, uy, qué hermoso se ven ustedes y que Dios tiene bendiciones para ustedes, vivan como ustedes vivan. No, yo tengo que decirle que si ustedes no son obedientes a la palabra de Dios, no hay bendiciones. No hay, de parte de Dios no. Si consiguen alguna ahí, mira a ver el origen de dónde viene. Tenemos que tener los ojos abiertos, hermanos. Entonces, usted y yo, ¿qué somos? Luz en este mundo. Luz, y como luz tenemos que alumbrar. Mire, esta es una profecía poderosa, esta que dio Pablo, de estos hombres. Usted sabe las cosas malas que dijo ese hombre de hombres perversos que hay en este mundo. Y esto, ¿usted sabe lo que refleja esto? La descomposición que hay en el mundo. Una descomposición moral única. Donde hombres viejos viendo niños en internet haciendo cosas feas. Porque los ponen, los mayores. Dios va a dar un ejemplo un día. Todos sinvergüenzones. Este tiempo ha llegado, hermano. Este tiempo es lo que Pablo habló. Y estas condiciones son generalizadas. En todo el mundo se están viviendo. El que no se crea que aquí en este país, que aquel no. En mi país, República Dominicana, eso es algo. Hay robo, hay asesinatos. La policía vive en contubernio con los maleantes. Hasta lo sacan de la cárcel para que vayan a asaltar y vuelven y lo ponen. Tienen sus gangas ahí.
La degeneración, hermano, y el comportamiento de las personas son espantosas en este tiempo. Son tiempos peligrosos. La iglesia no puede dormirse. La iglesia tiene que escudriñar la palabra, porque la palabra es la luz de la que alumbra nuestro camino. Si no tomamos la luz, vamos a tropezar y vamos a caer. ¿Usted cree que ningún cristiano puede llegar a ser un cristiano firme si no lee la Biblia, si no ayuna, si no ora, si no tiene comunión con Dios? De ninguna manera, hermano. ¿Por qué? Porque según el cuerpo necesita 3 comidas al día, el espíritu necesita comida también, que es la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios que mora en mí y mora en ti, habla nuestro espíritu, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces, eso lo describió Cristo. Una descomposición del carácter similar a la que describió Pablo. ¿A dónde? En los versículos 36 y 39. Cristo advirtió que las condiciones similares a los días de Noé, descritos en el capítulo 6, versos 11 y 12, como dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En estos cortos versículos, Dios habla de corrompimiento 3 veces. Y habla de violencia una vez. En estos cortos versículos, se corrompió la tierra, se corrompió. Es algo tremendo con la corrupción mencionada 3 veces. En esta corta descripción. Este pasaje es altamente específico, hermano, de lo que está pasando en este mundo y lo que le espera al mundo. ¿Usted cree que esto se va a componer? Esto es una descomposición general. Este mundo, el único que lo arregla es Cristo. Cuando le meta fuego y le va a meter fuego. Y si usted no quiere quemarse junto con este mundo y sus maldades, aléjese de todo lo que lo pueda contaminar a usted. Usted tiene que ser una lumbrera en su hogar. Usted es el sacerdote de su hogar. Y como tal tiene que llevar el pan sano a su hogar. Mi hija está aquí y mi nieto está aquí y su esposo. Porque la palabra de Dios yo se la prediqué. Desde niño enseñé el camino. Y ustedes, cada uno de ustedes tienen la obligación de criar sus hijos en el camino correcto. Porque Dios le va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. ¿Tú qué hiciste con los niños que te di? ¿Lo encaminaste por el camino correcto? Ya si se salen de ahí, es otra cosa, es asunto de ellos. Pero usted y yo estamos en la obligación de enseñarle el camino correcto a los hijos. Entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Cuánto tiempo pasará antes que las condiciones ya no puedan empeorar más? Hay una confusión religiosa tremenda. Y en el capítulo 24, versos 4 y 5, Jesús nos advirtió sobre eso, acerca de un venidero gran engaño. Él dijo, mirad que nadie os engañe, en el 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En otras palabras, muchos clamarían representar a Jesús, pero a quien representan es al diablo, no a Jesús. Porque mientan a Jesús, pero sus doctrinas son torcidas para engañar a cada quien. Entonces, ellos te hablan de que Cristo, verdaderamente Cristo es el Señor y esto, pero las enseñanzas que te dan traen un engaño. Es crítico, hermano,
notar un aspecto más de la advertencia de Cristo acerca de aquellos que dirían, Cristo fue el Cristo. Casi todos los predicadores, esto de los nuevos evangelios, todos estos grandes profetas de hoy día, entre comillas, y doctores en divinidades. Yo fui a predicar un día a una iglesia que me invitaron y el pastor me presentó, me dije, el hermano Trinidad va a predicar. Yo sé que es cristiano, pero yo no sé en qué instituto bíblico ha estudiado, ni en qué universidad ha estudiado él, cristiana. Cuando yo cogí el micrófono y dije, yo no he estudiado en ningún instituto bíblico, ni en ningún instituto teológico, ni en ninguna universidad cristiana. Pero sí he estudiado en la Universidad del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Eso es. Dios no busca nombres, títulos. Dios lo que busca es hombres y mujeres íntegros. Que la palabra de Dios la prediquen tal y como Él las da, no engañando para llenar de gente. Yo sigo a ese pastor porque ese señor no quiebra la palabra. Por eso lo seguimos. Nosotros nos fuimos de 2 iglesias porque torcían la palabra de Dios. Engañaban a los hermanos para tomar dinero. El hermano David sabe que estuvimos juntos, donde ese señor decía, hay que sembrar. Y yo, mire, aquí siembro esto. Pero cuando iba por allá lo sacaba. ¿De quién sabe? Pero daba el ejemplo antes, ¿no? Y uno como corderito. Digo, señores, es un evangelio falso proclamado. Jesús proclamó el evangelio del reino de Dios en Marcos 1, 14, 15. Registra esto. Y él decía, él habló, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de los cielos, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Muchos versículos de la Biblia enseñan y relatan que Jesús predicó correctamente y constantemente este mensaje. Él no lo torció. Este mensaje es para nosotros, para que lo demos así correcto. Cuando salimos de ahí, estamos dañando la iglesia por propio peculio. No se debe hacer eso. Entonces, 30 años después de la crucifixión de Cristo, Pablo advirtió de aquellos quienes ya estaban pervirtiendo el evangelio de Dios desde ese entonces. Porque no se crea que eso viene de ahora. Esa comidilla viene comiendo desde adentro. Porque el diablo se ha metido. Han venido lobos disfrazados de ovejas. Entonces, vienen con un evangelio diferente, falsificado. Y Gálatas 1 y 6, 7 nos habla de una doble maldición que fue pronunciada sobre cualquiera que hiciera esto. Y esa doble maldición está en el versículo 8 y en el versículo 9 de Gálatas 1. Le dije anatema, le dice a los que predican falso evangelio. Anatema es maldito en la Biblia, quiere decir. Así es que esto es duro, hermano. Entonces, el hermano pastor siempre habla de Primera de Corintios, capítulo 13 y verso 15, donde nos dice que Satanás se disfraza como ministro de justicia, como ángel de luz. Y usted y yo tenemos que saber distinguir dónde está el Espíritu Santo y dónde está el espíritu del diablo. El espíritu del anticristo está desde los tiempos del apóstol Juan.
Si usted lee el capítulo 2 y verso 18, ahí le habla de los anticristos, los enemigos de Dios. Entonces, los ministros de las iglesias de este mundo no predican este mensaje, ellos hablan incesantemente acerca de Jesús, pero meten lo que ellos quieran. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Eso se lo dijo él a los corintios. Porque los corintios, 2 Corintios 11, capítulo 3 y verso 4, ellos vivían coqueteando, hablaban muchas lenguas y muchas cosas. Porque el asunto de hablar las lenguas, no se crea que con eso ya usted es bueno, son señales. Pero yo quiero que sepan, cuando Pedro predicó ese primer mensaje, que se convirtieron como más de 3,000 personas, ninguno habló en lengua. Pero en el aposento alto todos hablaron en lengua. Porque cuando el Espíritu quiere, no que hay que, para usted ser salvo, hablar en lengua. Usted es salvo cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador y Señor. Cuando usted vive una vida correcta delante de Dios. Cuando usted obedece lo que la Biblia dice. Entonces, usted es una persona que usted ha recibido a Cristo, tiene un nuevo nacimiento, de aquel nacimiento que él habló a Nicodemo. Él decía, es necesario nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que usted y yo, si tenemos ese nuevo nacimiento, usted y yo somos salvos. Si tenemos ese nacimiento y vivimos conforme a lo que la Escritura dice. ¿Por qué nos manda Él que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor? Es por eso que si usted y yo sabemos que Dios, si nos escogió a nosotros como hijos suyos, entonces si nosotros no le damos seguimiento a eso, entonces usted no es hijo de Dios, porque el hijo de Dios puede tener un mal comienzo, puede caer, porque el diablo es muy astuto, nos puede engañar, pero no va a permanecer ahí, porque Dios lo va a levantar. ¿Qué le dijo a Pedro? Si 7 veces cae justo, no hasta 70, sino 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Así es. Entonces, Mateo 24, 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se está predicando este evangelio a todas las naciones? Televisión, internet y todo. Entonces, hermanos amados, preparémonos, porque el fin está cerca. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Y usted y yo, después de escuchar los mensajes que se han dado aquí con sustancia, el hermano Abraham ha dado sobre los últimos tiempos, ha hablado sobre esto, el hermano pastor y un servidor como 2 o 3 veces. He dado estudio bíblico sobre esto, sobre la segunda venida de Cristo, y creo que es el tiempo de estar hablando sobre esto, porque usted y yo tenemos que prepararnos. Dios le bendiga a todos, y ojalá podamos, hermanos, nosotros poder entender que no somos nadie sin Cristo. Dios le bendiga.